Muy bien, estamos coordinando y haciendo muchos planes, damas y caballeros, para lo que va a ser este 24, 25, para celebrar juntos la Navidad. La Navidad es una fecha muy importante que tenemos que celebrarlo todos en familia, todos estar unidos, todos estar juntos. Y hoy con nuestra Perlita de Guaral, nuestra Elvira Poma, ¿qué cosa dirá? ¿Qué pensará? ¿Qué es lo que piensas, Perlita, acerca de la Navidad? ¿Qué es para ti? Vero, es el nacimiento del niño Jesús y solamente les digo que haya paz, que haya alegría, sobre todo paz en su corazón, alegría, felicidad. Aunque no todavía esperamos un buen panetón, un buen pavo, un lechón al horno, lo más importante es la unión de la familia. Claro que sí. Y eso es lo que siempre hago para Navidad. No trabajo, espero pasar con mis niños. Niños digo, o mis hijos digo así, Vero. ¿Cuántos hijos tiene Perlita? Yo tuve un solo hijo, que es Romel Uriel. Ya. Pero lamentablemente pues pasó un accidente hace 7 años. Cegó los ojos para siempre de mi nuera, de mi hija política. Me dejó con 4 hermosos niños. Así Realmente es. la responsabilidad me cae a mí. Por eso a veces una Navidad lo recibo con mucha nostalgia, pero a veces también con alegría, como dice, somos como el payaso, sonreímos por fuera, aunque por dentro llevamos una Lamentablemente nuestro trabajo es así, para el público mostrarle alegría, mostrarle todo lo que es diversión tal vez, pero por dentro uno está, como se dice, llorando, está desangrándose, pero ¿qué vamos a hacer? Así es nuestra profesión. Y tú has sufrido mucho con la pérdida de tus familiares y todo ello, pero ahí estás. Y eso yo te admiro, porque eres una mujer guerrera, eres una mujer luchadora, que a pesar de todas las cosas que te ha pasado, pero tú sigues adelante. Así es, Verónica, y también recordar esos años cuando nosotros pues éramos de una familia muy humilde, muy pobre, en lo cual yo basta que me contentaba, no esperaba un regalo de lujo, basta con mis padres, que en paz descanse, y mi madre, a Dios, gracias, lo tengo vivita, y porque ya van por su avanzada edad, 84 años, lo más importante que ella me hacía una muñequita de trapo, y para mí era basta suficiente. Qué lindo regalo, ¿no? Entonces, lo cual pues grabo esa canción, donde tú me acompañas animando también, Benito, así es. le hice esa canción de la Navidad. Si ¿Cómo es? A ver, vamos a recordarlo para que nuestro público, a pesar de la promoción que ha tenido, de repente, usted no recuerda muy bien, señora, señor, pero aquí estamos nosotros con la autora, con la persona que lo cantó, que lo canta, y ahora lo va a hacer, pero así a capela. ¿Podemos hacerlo? A ver, vamos a ver. Y así acerca el día de la Navidad, suenan las campanas, los niños se van, qué felicidad. ¡Qué felicidad! Un año que viene, otro año se va. Nuevas ilusiones los niños tendrán. Que sean felices esta Navidad. Yo canto por ellos esta Navidad. ¡Qué bonito! Porque nunca tuve regalo jamás. ¿Cuántos recuerdos? Inspiración, vivencia propia, ¿no? Realmente muchos de nosotros, tal vez por un poquito de dinero que tenemos, una cantidad más, otros una cantidad menos, pero anhelamos el mejor regalo, el regalo más caro, el regalo de repente que nunca soñamos, queremos tenerlo, pero sin saber que la Navidad no es eso, la Navidad es paz, la Navidad es compartir, la Navidad es unión, de estar con toda la familia, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que espera Perlita de Guaral en esta Navidad? Bueno, que haya paz y armonía y una comprensión en familia, y la reunión más que todo es para los niños. Claro. Para los niños, y que pues lo pasen en sus lindos hogares lo mejor que puedan, a todos, a mis amistades, familiares, compañeros artistas, promotores, locutores, a todos todo infinitamente lo deseo. Una feliz Navidad a nombre de su amiga Perlita de Guaral. Eso. Y dime tú, Perlita, el 24, 25, ¿tienes compromisos pactados? ¿Estás acostumbrada de repente ir a cantar, aceptas compromisos? ¿O lo pasas exclusivamente con la familia? Solamente, como yo le digo, desde el momento que pasó toda esa desgracia, yo
espero compartir con mis niños y Ujú. con mi familia en casa, y eso es lo más importante que lo hago siempre. ¿Y Año Nuevo? Año Nuevo sí, Año Nuevo Ah, sí, ahí para sí. despedir el fin de año. Ya. El Año Nuevo es para los adultos, pues, Verónica. Ah, ya, despedir al Ahí sí viejo. nos vamos a divertir, a gozar, a Ya. despedir el año. A despedir y el año. recibir ¿Y el 2020. cómo acostumbra Perlita a recibir el Año Nuevo? ¿Cuál es su Ay, cábala? mi ¿Sales con cábala. tu maleta, la lenteja, los frijoles, No. el pellejo, Sí, el mochila? Viajo en mi bolsillo de mi ¿Cómo casaca. viajas en tu bolsillo? En Ah, el bolsillo llevas de en tu mi bolsillo. casaca, ¿Ya? llevo pues las lentejas, y Ya. también a las 12 en punto empiezo a comer mis uvas. Y también internamente uso mi truza amarilla. ¿Amarilla nada más? Amarilla. ¿Por qué amarilla? ¿Por qué no puede ser una roja, un rojo No, pasión, yo un digo- verde esperanza, un blanco de paz? Yo digo amarilla para que ¿Por sea qué? toda una felicidad. ¡Ah, ya! Todo que sea felicidad. Acá utilizan todo verde. Así No sé es. por qué me han pedido, pero todo verde, dice. Ay, Dios mío. Será verde Verde esperanza. Verde esperanza. Muy bien. William, tú, a ver, por favor, vamos a ponernos por acá. Ahí nomás. Vamos a dar la vuelta y vamos a preguntarle, William, ¿y tú? ¿Cuál es tu cábala para el año nuevo? Bueno, los años que estamos trabajando con la maestra, hacemos lo que ella siempre hace, su cábala. ¿Que también te pones tú la truza amarilla? Sí. No, yo pongo 7 colores. Ay, no, es que como dices, hacemos lo que hace la maestra. No, o sea, cuestión de tradición, pues, ¿no? De la lenteja, las Sí. uvas, y a veces viajamos también y compartimos todo. Lo romántico. Entonces, con todo lo romántico, de verdad. O sea, una familia, definitivamente, y para que nosotros siempre deseando lo mejor, pues, entre nosotros y a todas nuestras amistades. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuál es el deseo o el anhelo, la meta, el pedido para este año 2020? Agradecer a Dios por un día más de vida y que nos siga dando vida y salud, porque trabajo lo podemos conseguir. Solamente la vida y salud. ¿Cuántos niños? Tengo 4 niños. ¿Solamente 4? Sí, ¿En una solamente sola 4. o en A ver, no, eso yo creo que no le preguntamos. Tiene que Ya, ¿en uno solo, en varios lugares, en varios departamentos? Cable mágico nomás. Ah, eres cable mágico. Nada más. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Así son ustedes, así son ustedes. Ay, Perlita, imagínate, por eso dicen que los hombres no deben de llorar, pero no, ahí están chillando, después están chillando. Perlita de Guaral, realmente ha sido todo un placer, ha sido un honor de tenerte aquí en nuestro programa. Esta es tu casa, cuando quieras, cuando gustes, ven, visítanos. Nos vamos a tomar unas vacaciones porque 24 de igual manera, yo también lo paso con mis niñas, ¿no? Año Nuevo de la misma forma, pero regresamos ya a la quincena del mes de enero para continuar con muchas más sorpresas. Así que cuando gustes, bienvenida a tu programa. ¿Cuál es la canción que nos vas a entregar ahora? Gracias, Verónica, una vez más por invitarme aquí a tu programa de Canto a Canto, y también ya les anuncio que te estaré visitando ya para el mes de febrero porque estamos de aniversario, celebrando los 40 años de vida artística. ¿Dónde lo vas a realizar? Esto será en el local San Vicente Ferrer de Conde. Ah, ok, está céntrico. Sí. Muy bien. Bueno, creo que ya nos despedimos. Y Claro, una canción, vamos no, a tienes que cantar entregarnos con una maestro canción más. William Medrano, Mi Martirio. A ver, aquí está el éxito que a pesar de los años no pasa de moda. Y para ustedes, en vivo y en directo, aquí está. Desde la perla del Pacífico, Lima, Perú, para todo el mundo. Elvira Ponga Casimiro, para el programa de Canto a Canto. Y esta canción que dice así. Mi martirio tengo 3 meses sin verte, sin darte un besito en tu lindo labio, 3 meses completos sin una mirada, sin acariciarte tu linda carita. Qué martirio tengo, 3 meses sin verte, sin darte un besito en tu lindo labio, 3 meses completos sin una mirada, sin acariciarte tu linda carita. Vamos. Verónica, recordar es volver a vivir. Ay, Martirio, ¿cuántos años? ¿Cuántos se casaron con esta canción? ¿Cuántos se enamoraron y cuántos se divorciaron también? ¿Sí o no? Porque así es el amor. Canta, 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 Perlita.
señores, ha sido la magnífica presentación de nuestra voz romántica, Perlita de Guaral. Gracias, Perlita. Gracias, William. Que sigan los éxitos. Que Papito Dios me los bendiga. Y para adelante como el elefante. Gracias, precioso. Gracias, papi. Gracias. Dame tus 5 lavaplatos. Ahí está. Gracias. Pausa. Retornamos.